Eso es lo que les comentaba, ¿no? Los 2.78 millones de personas que mueren, 374 millones de lesiones, 3.94% del Producto Bruto Interno, que son 19 mil millones de soles. La ventilación industrial, que no solamente toma temas relacionados a la protección del trabajador por las enfermedades que pueda sufrir, y sino también los accidentes, ¿no? Y lo que les mencionaba de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, ahora sí están viendo, ¿no? Ok, sí, en presentación me parece que no deja ver, pero bueno. Entonces, como decía, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que está planteado a ser logrados hacia el año 2030, hay 17 objetivos, ¿no? Que no solamente toca temas ambientales, sino también sociales y económicos. Y dentro de ellos el objetivo 8, que habla de trabajo decente y crecimiento económico, ¿no? Dentro del concepto de trabajo decente es que, digamos, si bien es cierto, es importante que el mundo en general, los países crezcan económicamente, lo cual da, digamos, una mejor calidad de vida a la población. Esto debe hacerse también respetando, digamos, todos los derechos que tienen los trabajadores, ¿no? En términos salariales, en términos de seguridad, en términos de salud, etcétera. Entonces, hay acuerdos globales sobre los cuales inclusive hoy en día en el país se vienen desarrollando las nuevas políticas a nivel nacional, ¿no? Este, a través de la institución conocida como CEPLAN, los diferentes sectores de gobierno, los diferentes ministerios, vienen actualizando sus políticas, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio del Ambiente está modificando su política nacional ambiental. El Ministerio de Vivienda también está mejorando su política de vivienda y desarrollo urbano. Se está trabajando en una nueva política de saneamiento. Sé que están trabajando también la política en el sector agrario, y entiendo que también se está trabajando la política en el sector trabajo, ¿no? Y en el sector salud también. Inclusive en el sector salud hay una política multisectorial, ¿no? Ya que, digamos, lograr mejoras en la salud de la población tiene que ver con aspectos económicos y productivos también, ¿no? Entonces, digamos, a nivel global, se tienen estos grandes objetivos de desarrollo sostenible. Un poco para recordar lo que es la ingeniería y que guarda relación con los aspectos de ventilación, ¿no? La ingeniería se define como un conjunto de conocimientos y técnicas de carácter científico, empírico y práctico, ¿no? Aquí es muy importante, digamos, los temas empíricos y prácticos también, porque tienen que ver mucho con ciertas leyes que se desarrollan dentro de la ventilación industrial. Conocimientos que deben ser aplicados a la invención, el diseño, el desarrollo, la construcción, el mantenimiento y el perfeccionamiento de tecnologías, estructuras, máquinas, herramientas, sistemas materiales y procesos, y miren lo final, para la resolución de problemas prácticos. La ventilación lo que viene a solucionar es la dispersión que puede existir de los contaminantes en los ambientes laborales. Además de también utilizarse la ventilación para los aspectos productivos, en lo que es muchas veces el transporte de sustancias o materiales en todo el sistema de producción. Dentro de eso, ¿qué rol le ocupa la ingeniería de higiene y seguridad industrial o ocupacional, como queramos llamarlo, ¿no? Entonces, el ingeniero de higiene y seguridad industrial es el encargado de proteger al trabajador en su centro de trabajo, pero también a la comunidad laboral que él integra y al propio centro de trabajo, o sea, digamos, a las propias maquinarias, edificaciones que también, digamos, forman parte de la actividad productiva. De aquellas, dice, condiciones inadecuadas del ambiente que les rodea y que ponen en riesgo el bienestar y la salud física y mental de los trabajadores. Y luego, como estamos hablando de ingeniería de higiene y ingeniería ambiental, el ingeniero ambiental tiene la capacidad de identificar los impactos ambientales, a su vez prevenirlos, y también proponer alternativas de solución técnica en los diversos sectores económicos y productivos del país, para lo cual usa los diferentes instrumentos de gestión ambiental
para poder determinar los impactos ambientales pasados, presentes y futuros en las diferentes actividades que pueden originar procesos de contaminación y el deterioro ambiental, ¿no? Yo siempre he dicho que una de las ventajas que tiene la Universidad Nacional de Ingeniería respecto a la formación de profesionales, tanto en la ingeniería de higiene y seguridad industrial, en la ingeniería ambiental y en la ingeniería sanitaria también, es que los tres abordan aspectos que son muy importantes para la calidad de vida de la población, ¿no? En términos, por ejemplo, de abastecimiento de agua, manejo de residuos sólidos, en materia de la salud, digamos, de los trabajadores en sus centros de trabajo, y en materia ambiental también. Entonces yo no he visto en ninguna facultad, en ninguna universidad a nivel nacional que pueda tener dentro de una sola facultad a tres especialidades muy potentes en el día de hoy, que tienen que ver mucho con los aspectos económicos de un país. La higiene industrial, lógicamente, no solamente aborda aspectos relacionados a la protección del trabajador. Si bien es cierto, es su principal preocupación, no deja de lado también los aspectos relacionados a la producción. Si bien se preocupa el trabajador, sin dejar de lado la producción, ni tampoco la comunidad que la rodea, ni en el ambiente en el cual se desarrolla su trabajo. Inclusive muchas de las actividades laborales que se desarrollan no están dentro de cuatro paredes, sino se encuentran en el ambiente en general, ¿no? Por lo tanto, la higiene industrial desarrolla una serie de acciones que buscan proteger al trabajador digamos, en el desarrollo de su actividad productiva, teniendo en cuenta la comunidad que lo rodea y su ambiente en general. Para lo cual, digamos, en la actividad laboral los trabajadores se enfrentan a una serie de peligros y riesgos, ¿no? Relacionados al ruido, a la iluminación, a los agentes químicos como las partículas, gases, polvos, agentes físicos como temperaturas, radiación ionizante, no ionizante, a otros agentes físicos como las vibraciones, también a los riesgos biológicos, a la ocurrencia de incendios y explosiones, a riesgos ergonómicos también, ¿no? Y a radiación ionizante, ¿no? La ventilación efectivamente no actúa sobre todos ellos, la ventilación industrial actúa sobre algunos de estos peligros y riesgos, pero también, digamos, se cuida de que tampoco la ventilación genere otros riesgos, ¿no? Como por ejemplo el ruido y las vibraciones que puedan ocurrir por el funcionamiento de los equipos de control y sobre todo de los ventiladores o el mismo paso del aire a través de los ductos de ventilación. Todos conocemos las etapas de la gestión de los riesgos, definitivamente, tanto en la ingeniería de higiene y seguridad industrial como la ambiental. Primero, lógicamente, hay que tener un conocimiento de los procesos y operaciones que se desarrollan en la actividad laboral en la cual estamos protegiendo. Luego se identifican los peligros, se evalúan los riesgos, se valoran los riesgos en función a normas o criterios que la propia empresa puede tener, se dan las medidas de control, ¿no? O las acciones de prevención, ¿no? Y luego esto dentro de un ciclo de mejora continua, un ciclo de Deming, ¿no? De mejora continua. La ventilación industrial entra pues básicamente en los aspectos de medida de control, porque la ventilación industrial es una medida de control, pero a su vez también es una medida de prevención, ¿no? Todas las actividades productivas en las cuales en su propia planificación se entiende que se van a generar agentes químicos o calor que pueda de alguna manera tener un efecto sobre la salud de los trabajadores, debe de contar con un sistema de ventilación. Para lo cual, una vez determinados los riesgos y valorarlos, ¿no? Y si hay que desarrollar medidas de control, estas medidas deben de seguir un orden de prioridad. La primera es la actuación sobre el foco contaminante, que nos permita impedir la emisión del contaminante. Dos, la actuación sobre el medio de difusión, que es evitar la propagación o desarrollar un proceso de dilución, como es la ventilación industrial. Y la última es la actuación sobre el individuo para evitar la exposición a través de los equipos de protección personal.
Entonces, es importante este orden de prioridad porque en muchos otros casos lo que se ve es que a veces las empresas se van directamente a la entrega a los trabajadores de los equipos de protección personal, ¿no? Con todas las dificultades y molestias que tiene la utilización de un equipo de protección personal, ¿no? Que si bien es cierto es necesario utilizarlas, pero es necesario utilizarlas cuando ya hay otras medidas que de repente no se han podido tomar o no han sido lo suficientemente eficientes. Y lógicamente para el control de estos peligros y riesgos hay una serie de medidas, ¿no? La ventilación industrial es una de ellas, bueno, también la minera en términos también de extraer contaminantes y de llevar oxígeno hacia los socavones. Está la protección radiológica, el manejo de ruidos a través de aislamiento acústico, el manejo de sustancias químicas, la automatización de procesos, que muchas veces lo que hace es alejar, ¿no?, al trabajador de la fuente de exposición, el tratamiento de las aguas residuales, los diseños ergonómicos, el manejo de residuos sólidos, entre otras medidas de control que el higienista desarrolla para poder disminuir la exposición del trabajador a los riesgos, por exposición a estos agentes que se pueden presentar en los ambientes laborales, ¿no? Acá hay un tema muy interesante que nos dice la relación entre las acciones de un higienista industrial o un ingeniero de higiene industrial y un ingeniero ambiental, ¿no? El ambiente de trabajo, los trabajadores se encuentran desarrollando sus actividades en el ambiente de trabajo, que es la empresa forma parte de una comunidad, y lógicamente esa comunidad forma parte del ambiente, del ambiente en general. Entonces, el higienista industrial busca desarrollar sus labores protegiendo al trabajador, pero tampoco ocasionando impactos hacia el ambiente, porque la idea no es proteger al trabajador, capturar a los contaminantes y luego verterlos hacia el ambiente, ¿no? Con lo cual puede ocasionar un problema a la comunidad y las familias. El ingeniero ambiental viene, digamos, desde la idea, ¿no?, de proteger el ambiente definitivamente, para lo cual también protege a la familia y la comunidad y desarrolla acciones sobre la empresa. Entonces, los dos, en algún momento, si bien es cierto, caminamos casi en sentido contrario, nos vamos a encontrar. ¿Y nos vamos a encontrar en dónde? En la protección de la población, tanto en la laboral como en la protección de la población en general. Sin embargo, vamos a utilizar muchas herramientas similares. Una de ellas es la ventilación industrial, porque la ventilación industrial sirve tanto para poder proteger al trabajador como para poder proteger al ambiente en general o a la población en general. Entonces, la ventilación industrial es una técnica de control, ¿no?, que se aplica dentro de la higiene industrial. ¿Qué busca la ventilación? Mantener en el ambiente laboral las concentraciones de los contaminantes por debajo de unas normas o criterios, que en este caso serían los límites máximos permisibles de exposición ocupacional, o TLBs por sus siglas en inglés. Por lo cual minimiza el riesgo a la salud de los trabajadores, pero también minimiza el riesgo de la ocurrencia de incendios y explosiones. Pero también también se utiliza, sobre todo en la ventilación general o diluidora, que luego vamos a ver, el confort térmico en los ambientes laborales, ¿no? Cuando, producto de la actividad laboral o los procesos, el trabajador se expone a ciertos niveles de calor, ¿no?, lo cual le puede ocasionar un estrés térmico. Pero además, la ventilación industrial también controla las concentraciones de los contaminantes que se emiten en el ambiente, de tal manera que las emisiones, ¿no?, de los gases o partículas o vapores que se pueda tener en la actividad productiva sean menores a lo que se conoce como los límites máximos permisibles de emisión, o LMPs como se le conoce. Pero además, a través de la ventilación industrial y, digamos, en concordancia con parámetros micrometeorológicos o características topográficas, ¿no?,
también lo que se emite se tiene que dispersar en el ambiente. Y esa dispersión sumada a lo que se conoce como una concentración de fondo, que viene a ser la concentración de ciertos contaminantes en el ambiente en general, digamos, la emisión que nosotros generamos, más la concentración de fondo, nos debe dar valores que deben de situarse por debajo de lo que se conoce como los estándares de calidad ambiental del aire. Esta diapositiva realmente resume, si podríamos decir, la importancia de la ventilación industrial, no solamente en los aspectos ocupacionales, sino también en los aspectos ambientales. Y no solamente los aspectos ambientales locales, sino también los impactos en los aspectos ambientales globales, ¿no? Como vamos a ver aquí. Esto es una gráfica bastante simple de lo que se vería un sistema de ventilación exhaustiva, ¿no? Mecánica o localizada, en la cual lo que se busca, ¿no? En función a la actividad que desarrolla un trabajador, en el cual se pueden emitir una serie de gases o partículas, ¿no? Con lo cual el sistema de ventilación captura esos contaminantes. Y lo que busca es, ¿qué cosa? Que las concentraciones en el ambiente laboral al cual está expuesto el trabajador siempre estén por debajo de los diferentes límites máximos permisibles o TLBs, pero también que estén por debajo de su límite inferior de explosividad, que también es importante, ¿no? Porque la ventilación no solamente protege al trabajador de enfermarse, sino de que ocurra una explosión. Pero además también puede la ventilación desarrollar, aunque no la ventilación exhaustiva, pero sí la ventilación general, aspectos relacionados al control del calor y lograr lo que se conoce como confort térmico. Y la idea es que tampoco estos sistemas produzcan demasiado ruido ni vibración, ¿no? Entonces los sistemas de ventilación lo que hacen es mantener las concentraciones del aire en el ambiente laboral por debajo de los límites máximos, que en este caso pueden ser los TLB para la salud, o los límites inferiores de explosividad en el caso de incendios y explosiones. Los conduce a través de los ductos, pero luego los somete a un tratamiento, ¿no? A través de lo que se conocen como los equipos de control, para luego verterlo una vez que, digamos, se ha tratado esos gases o partículas en el aire que los contiene, que ha sido succionado por el sistema de ventilación, luego eliminarlos al ambiente, lógicamente con menores concentraciones. Y para lo cual debe de cumplir, como les dije anteriormente, con otra norma, que es los límites máximos permisibles de emisión que existen para ciertos sectores, ¿no? Y luego, una vez que este contaminante se emite, ¿no? Con relación a las características de dispersión que puede haber en el lugar donde se está desarrollando la emisión de los contaminantes, se puede dispersar, y la mezcla de ese contaminante con el aire ambiente, más las concentraciones de fondo, me den concentraciones que deben estar por debajo de lo que se conoce como los estándares de calidad ambiental del aire, que es una norma, que también ha sido aprobada por el Ministerio del Ambiente. Pero que también tiene que tomar en cuenta no solamente la dispersión de los que se conocen como contaminantes primarios, sino también los secundarios, que son aquellos que se generan por una reacción fotoquímica de un contaminante que ha sido generado o que ha sido, digamos, emitido a través de la chimenea. Y ahora último, con todos los compromisos globales que se tienen sobre el calentamiento de la Tierra, se tiene también el control de las emisiones de los gases de efecto invernadero, ¿no? Sobre los cuales todavía no hay normas que limiten, pero sí hoy en día las normas obligan que se calculen al menos cuál es el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero que se tiene en una actividad económica, y que después, hoy se está trabajando un registro de emisiones y transferencia de contaminantes en el Ministerio del Ambiente, que va a trabajar 3 años de manera voluntaria, y luego a partir de los 3 años va a ser obligatorio el reporte, ¿no? Todavía no se habla de, digamos, controles de emisiones de CO, CO2, metano, todavía no, como sí lo es para los límites máximos permisibles. Entonces, esta gráfica, como les digo, esta diapositiva resume la importancia que tiene la ventilación industrial
no solo en los aspectos de protección de la salud de los trabajadores, sino también los aspectos relacionados a la calidad ambiental. Y como les digo, no solamente relacionado a la emisión que puede tener nuestra actividad, sino las otras emisiones que pueden venir de otras industrias, del parque automotor o de las actividades residenciales y comerciales que se desarrollan en una ciudad. Y que por eso es importante, digamos, conocer cuáles serían nuestras emisiones y cuáles serían los niveles de eficiencia que los equipos de control nos podrían dar para no incumplir con las normas ambientales que rigen actualmente en el país. Y yéndonos a lo que es la ventilación natural, la ventilación en general, la ventilación podríamos dividirlo en dos grandes grupos, ¿no? Una ventilación natural, en la cual el aire ingresa de manera libre por las aberturas de la nave de trabajo, y la ventilación mecánica, que es la ventilación que se logra utilizando ventiladores, ¿no? La ventilación natural se da por diferencias de presión y temperatura, y la ventilación mecánica la podemos dividir en dos grandes grupos. Una ventilación general, o también llamada de dilución, y una ventilación localizada o extractiva. La ventilación natural es como dice acá, el desplazamiento del aire a través de las diferentes aberturas. Y al ingresar el aire, lo que se hace se mezcla con los contaminantes que se puedan generar en el ambiente de trabajo y luego salen por las otras aberturas. Y se da tanto por diferencia de presión o temperatura, ¿no? Entonces, ahora, la ventilación natural tiene que ver, digamos, tiene que desarrollarse para poder aprovecharla adecuadamente en la etapa de planificación de la actividad económica, ¿no? En el diseño, ¿no? Porque hay que aprovechar ciertas características de dirección predominante de vientos, alejamiento de edificios cercanos y otros temas que de alguna manera pueden ayudar a una mejor utilización de la ventilación. Y lo otro es que básicamente se trabaja como confort, no necesariamente para procesos en los cuales hay emisiones altas de contaminantes. Por eso, bueno, hay fórmulas que de alguna manera nos permiten calcular la ventilación debida a fuerzas de presión, la natural, o las debidas a diferencias de densidad del aire que se dan por la diferencia de temperaturas entre la temperatura interior de la nave y la temperatura exterior. En la ventilación debida a fuerzas de presión tiene que ver mucho la dirección predominante de los vientos y la intensidad. La eficiencia de la ventilación natural, como le digo, depende de varios factores, como la orientación del edificio respecto a la prevalencia de los vientos, la interferencia de edificios cercanos, la velocidad y dirección del viento, las diferencias de temperatura interior y exterior también, y las alturas de las chimeneas. Y también el tipo, tamaño y ajuste de las aberturas de entrada y salida de acuerdo a las condiciones del viento existente, ¿no? Sin embargo, la ventilación natural, como les digo, no, sí es un proceso de dilución también, porque lo que se hace es diluir las concentraciones de los contaminantes en los ambientes de trabajo en función a la cantidad de aire que ingresa, ¿no? Ingresará más o menos cantidad de aire en función a cómo se han diseñado las aberturas, tanto de ingreso como de salida, en la mejor dirección del viento. La ventilación mecánica sí es la que se utiliza más, digamos, en las actividades industriales, y es aquel, digamos, que se diferencia de la natural porque esta utiliza una fuerza motriz, que en este caso son los ventiladores, que son los que generan las diferencias de presión que permiten el movimiento del aire dentro de la nave de trabajo. Y dentro de ellos tenemos a la ventilación general o a la ventilación localizada o exhaustiva. La ventilación general es un proceso de dilución. Lo hemos visto, bueno, se utiliza también básicamente para agentes químicos que no sean partículas, ¿no? No se recomienda para movimiento de partículas. Sí se recomienda para gases, pero que tengan poco volumen de generación de contaminantes y baja toxicidad. Hablando en términos técnicos, se habla de elementos de baja toxicidad, aquellos que tienen su TLB mayor a 500 partes por millón, ¿no?, de concentración.
Se puede trabajar con algunos que sean moderadamente tóxicos a partir de un TLB de 200 partes por millón, ¿no? Pero menos de 200, menos de 100 no se recomienda ventilación general porque estamos hablando de agentes químicos de alta toxicidad. Entonces, la ventilación general es un proceso de intercambio de aire, ¿no? Que puede ser solo de suministro, que puede ser solo de extracción de aire o puede ser de suministro y extracción de aire. O sea, la utilización de ventiladores, tanto que insuflan aire al ambiente de trabajo como aquellos que saquen el aire del ambiente de trabajo. Cuanto mayor cantidad de aire exista, será mejor porque esto dará como consecuencia una mayor dilución de los contaminantes. Y acá también podemos dividirlo en dos grandes grupos, en la ventilación de dilución para protección de la salud, ¿no? Y la ventilación, perdón, de la vida y ventilación para comodidad y control térmico del ambiente. Como dice, la ventilación de dilución para protección de la vida lo que busca es que el trabajador no se enferme o no se encuentre dentro de un accidente como es un incendio o una explosión. Por eso se divide en ventilación de dilución para protección de la salud y ventilación de dilución para el control de incendios y explosiones. También existen fórmulas que nos permiten a nosotros calcular la cantidad de aire, esto por ejemplo para gases y vapores orgánicos, ¿no? Que nos permite calcular la cantidad de aire que debemos insuflar en función, digamos, a las características de emisión que se va a tener respecto a la volatilización que pueda tener un solvente, básicamente. Luego está el otro que es ventilación para la comodidad y control térmico del ambiente, que como dice acá se refiere a la remoción o suministro de aire en un área general con el propósito de proporcionar comodidad y controlar calor. Y esto podemos dividirlo, como dice su propio nombre, en ventilación para lograr comodidad y ventilación para control térmico del ambiente. Para lograr comodidad es muy simple, digamos, lo que trata de hacer la ventilación cuando se trabaja solo con confort, comodidad, es renovar el aire que pueda estar presente en un ambiente en general. No solamente de trabajo, en un ambiente en general. ¿No? Lo que establece es cuántas veces se debe renovar el aire en función a las actividades que se desarrollan en un determinado ambiente, ¿no? Por eso, el cálculo del caudal simplemente toma como datos el valor del volumen del ambiente y unas tasas de renovación, ¿no? Que son dadas por diferentes normas, ¿no? En el Perú, bueno, el Reglamento Nacional de Edificaciones da algunos valores para poder utilizar estas tasas de renovación. Y para el control térmico del ambiente, lo que busca es disminuir las temperaturas en los casos en los cuales los trabajadores pueden estar sometidos a un estrés térmico, ya sea por calor húmedo o calor seco, ¿no? El calor seco que se puede presentar en fábricas de vidrio, por ejemplo, que es un calor seco, denominado calor sensible, o en aquellas actividades donde hay generación de vapor, ¿no? Como en lavanderías, etcétera, donde prima el calor latente. Entonces también se calcula a través de la ventilación, se calcula la cantidad de aire que se debe insuflar en función a la cantidad de calor que debe ser removido, ya sea calor seco o calor húmedo, en BTU por hora, que lógicamente un higienista calcula cuando desarrolla la evaluación del riesgo, ¿no? La evaluación del riesgo de los trabajadores que se exponen a diferencia de a temperaturas altas. Entonces, la ventilación lo que permite es calcular esos caudales y luego determinará las capacidades y el número de ventiladores que se deben de utilizar para poder casualmente actuar sobre el ambiente y bajar las temperaturas. En términos de los gases en general, la ventilación lo que busca es que, como vimos, que la concentración de estos gases se encuentre por debajo de los límites máximos, que en este caso sería los TLB, ¿no? Cuando en un ambiente de trabajo se está emitiendo una determinada cantidad de gas
no con mucha, digamos, gases no con alta toxicidad ni volúmenes muy grandes, ¿no? Lo que se utiliza es la ventilación general. Entonces, la concentración del contaminante va a estar en función a la generación de contaminantes en los diferentes procesos que se van a dar en una nave de trabajo, menos la mezcla que se va a dar entre el contaminante que se ha generado en el ambiente de trabajo, más el aire que se está insuflando y que eso va a salir a través de las aberturas de salida que también pueden tener ventiladores de extracción. Entonces, la idea es que bueno, ahí se va a lograr lo que se conoce como una concentración de equilibrio, ¿no? Y la idea es que esa concentración de equilibrio, ¿no?, en la cual hay un equilibrio entre la cantidad de aire que ingresa y la cantidad de contaminante que se genera, lógicamente con el tiempo va a ir aumentando hasta llegar a un punto en el cual ya no va a aumentar. Y se va a lograr lo que se conoce como la condición de equilibrio o la concentración de equilibrio. La idea es que esta concentración siempre esté por debajo de los TLBs o siempre esté por debajo de el LEL, si es que estamos al nivel de inferior de explosividad, o LEL, si es que estamos hablando de riesgo de incendios o explosiones, ¿no? Entonces, en la ventilación general, por eso es importante conocer las concentraciones de contaminantes que se van a generar en los ambientes de trabajo, para luego poder desarrollar los cálculos correspondientes para la cantidad de aire que se deba de insuflar, para que cuando se llegue al punto de equilibrio, en la cual la concentración va a permanecer constante, esta concentración se encuentre muy por debajo de los TLP. Y luego viene la otra ventilación mecánica, que es la ventilación exhaustiva, que es la ventilación localizada. Como se ve en los gráficos, en las fotos, lo que hace es capturar el contaminante en el punto de generación, ¿no? No es como la ventilación general en la cual el contaminante se dispersa en el ambiente y luego, digamos, el aire que ingresa por los ventiladores, que pueden estar en las paredes o en los techos, lo que hace es simplemente que se mezcle esto. Acá no, en la ventilación exhaustiva, lo que hace es que el contaminante no se disperse en el ambiente, lo captura en el punto de generación. ¿Por qué? Porque, digamos, son contaminantes de repente de alta toxicidad, menos de 100 partes por millón de TLB, o que también se generan en grandes volúmenes. Entonces, los componentes básicos de un sistema de ventilación exhaustiva son la campana, que permite la captura de los contaminantes, los ductos, que a través de los cuales se mueven los contaminantes, el ventilador, que es el que genera la diferencia de presión, que es el que permite que la atmósfera presione a la masa de aire y el aire ingrese con el contaminante al sistema de ventilación, ¿no? Y el equipo de control. Este vendría a ser el corazón y este vendría a ser una especie como el pulmón. El equipo de control lo que hace es capturar a los contaminantes que se van a generar. ¿Para qué? Para que estos no sean emitidos al ambiente. Si no hubiera equipo de control, todo lo que se colectaría a nivel laboral que protegería al trabajador, no estaría protegiendo a la comunidad en general. Y eso no busca los sistemas de ventilación. Entonces, los componentes, campana, ductos, ventilador, equipo de control. La chimenea muchas veces, si bien es cierto, es un aislamiento también especial porque permite lograr alturas adecuadas para una mejor dispersión del contaminante y esa forma en la cual se va angostando el diámetro de la sección transversal permite lograr una mayor velocidad, ¿no? Una mayor velocidad que permita lograr mayores alturas, que se conocen como alturas de penacho, de tal manera que los vientos a esas alturas son vientos con mayor velocidad y permitan una mejor dispersión, pero son ductos al final. Entonces, bueno, lo que vimos, la ventilación localizada tiene 4 partes, 4 componentes, la campana o captor, los ductos, el ventilador y el equipo de control. Para las campanas de ventilación también tienen cierta geometría, ¿no? Y también la forma en la cual se instalan en los puntos de trabajo determina una mejor captura del contaminante.
Eh, la captura de los contaminantes se efectúa de diversas formas, lo cual depende de las características del agente químico, la sustancia, en términos de peligrosidad. Las corrientes de aire presentes también. Si yo utilizo una campana canopy o esas campanas colgantes, si hay corrientes de aire muy fuertes, lo que va a suceder es que el aire se va a llevar al contaminante y no va a poder capturar el sistema, salvo que aumente la velocidad de captura. 3, del espacio disponible para colocar la campana, y 4, de los diferentes procesos que se desarrollan. En general, las campanas podemos dividirlas en 5 grandes grupos: los encerramientos totales, las cabinas, las campanas externas, la campana de captura lateral y los sistemas de ranuras para tanques abiertos, ¿no? Acá se tienen algunos gráficos de ciertas campanas, ¿no? De un encerramiento total, por ejemplo acá hay un encerramiento parcial que permite el ingreso de la materia prima. Acá hay una campana lateral con baffles que permiten una mejor direccionalidad del aire que se está succionando. Un tema que es muy importante en las campanas es la capacidad que tiene la masa de aire de mantener una dirección. ¿Qué quiero decir con esto, no? Cuando se tiene aire insuflado, cuando uno sopla aire, ¿no? Cuando uno insufla aire a través de un ventilador o a través de la boca, por ejemplo, la masa de aire que nosotros estamos insuflando mantiene una misma direccionalidad, ¿no? En un determinado espacio. Lo cual permite, digamos, que si yo quiero, por ejemplo, apagar una vela, ¿no? En nuestros cumpleaños, nosotros cumplimos años, soplamos y apagamos la vela porque lo que lo apaga es la diferencia de presión. Pero si yo hiciera al revés, si yo apagara la vela en vez de soplar, succionara, ¿no? No podría apagarlo. ¿Por qué? Porque al momento que uno succiona la masa de aire, uno no succiona, digamos, de un punto determinado, sino succiona desde diferentes lugares, ¿no? Igual acá una campana. Cuando una campana succiona de todos lados, ¿no? O sea, en un encerramiento se aprovecha mucho este tema porque succiona solo del punto donde el cual se quiere controlar. Pero si es una campana externa, como la de este gráfico, ¿no? Que estoy acá con el mouse señalando, succiona de todos lados. Si yo le coloco un baffle, lógicamente va a mejorar la direccionalidad. Pero si no estuviera esto, succionaría de todos lados. Por eso, las campanas tienen que estar muy cerca de los puntos de generación del contaminante. No puede estar muy alejado. Bueno, acá tenemos en la parte de abajo una campana canopy colgante. Acá tenemos una campana movible, que es muy interesante para soldadura o esmerilado, ¿no? Que permite, digamos, un mejor movimiento, conductos flexibles. Acá se tiene una campana para ranuras, pero que utiliza succión e insuflado de aire, ¿no? Porque permite insuflar el aire y arrastra el aire hacia la campana. De lo contrario, si solamente hubiera una campana de succión, no podría capturar a los contaminantes que se generen en puntos más alejados. Acá tengo una cabina, una campana tipo cabina. Acá una campana tipo cabina también, pero con aberturas, ajustes que permiten uniformizar la succión, digamos, a lo alto de toda esa cabina. Una campana de laboratorio, si se acuerdan ustedes de sus actividades en laboratorio, etc. Entonces, esto es lo que no debe ocurrir, acá está como una X en el gráfico, con los sistemas de ventilación. No puede ser que el trabajador se encuentre entre el punto de generación del contaminante y el control y la campana que está succionando. Porque acá lo que estaría ocurriendo es que este trabajador estaría respirando todo el contaminante antes de que sea controlado. Para el ambiente en general quizás sea bueno porque estoy controlando el contaminante, pero para el trabajador no, porque él no lo estoy protegiendo. Y luego vienen los equipos de control, ¿no? Los equipos de control, existen diferentes tipos de equipos de control. Existen los equipos de pretratamiento, como por ejemplo las cámaras de sedimentación, que se utilizan básicamente para partículas mayores a 200 micrómetros, ¿no? Entonces, uno solo por expansión del aire y al expandirse la velocidad a nivel horizontal disminuye, la acción de la gravedad hace que las partículas caigan. Otros a través de placas donde hay rozamiento o choque, ¿no? En las cuales las partículas choquen y las más grandes sedimentan hacia una tolva que recoge a las partículas.
Otros equipos para control de partículas, ya digamos partículas mucho más pequeñas, se tienen a los ciclones, ¿no? En la cual el aire ingresa de manera tangencial, ¿no? Hace un movimiento de vórtice exterior y vórtice interior, eso hace que las partículas queden en la parte de abajo, por el movimiento del aire o también por el rozamiento que existe del aire con las paredes del ciclón. El ciclón, bueno, es muy eficiente en términos de captura de contaminantes, pero no trabaja con mucho caudal. Entonces, cuando el caudal es grande, se utilizan lo que se conocen como multiciclones, ¿no? O sea, se parte el caudal en varias partes y eso se entran a varios ciclones chiquitos. Otros equipos se tiene el filtro bolsa o el Bauhaus, que, digamos, captura los contaminantes por filtración a través de filtros, ¿no? Que pueden ser desde algodón hasta de acero. Y el otro equipo que es el precipitador electrostático, ¿no? Que son equipos que atrapan a los contaminantes al generarse un campo magnético positivo y negativo. Las partículas se ionizan y luego se adosan al ánodo o cátodo de estos equipos. Para el control de los gases, se utiliza agua o también un líquido que permite una reacción entre el gas que, digamos, el gas que está contenido en la masa de aire dentro del sistema de ventilación. Acá uno tipo Venturi, ¿no? donde digamos, este componente que se llama un Venturi, ¿no? Permite el ingreso de agua, turbulencia, se mezcla y luego el gas puede reaccionar con el líquido y si hay partículas también estos sedimentos. U otros, digamos, con dispersores a nivel central. También este es un ciclónico también, ¿no? Ingresa el aire y hace un movimiento ciclónico. Esto permite un mayor tiempo de contacto entre el líquido y el gas. Como que también suceden en las torres tipo cama o las torres tipo empaque, ¿no? En las cuales, digamos, permite que el aire pueda entrar en contacto, perdón, el gas, ¿no? El gas, digamos, puede entrar en contacto con un líquido un mayor tiempo, ¿no? Acá se tienen anillos, ¿no? Anillos Raschling que se llaman, u otros anillos, que permiten casualmente que cuando ingresa el aire con el contaminante no se va directo, sino hace un recorrido. Esto hace que aumente el tiempo de contacto. Otros que son lavadoras a contracorriente o de flujo autoinducido. Entonces existe una serie de equipos con diferentes eficiencias, pero que además, digamos, estos equipos tienen que tener otro sistema de control, ¿no? Porque se forman lodos, ¿no? O se forman líquidos también, digamos, que luego tienen que ser tratados. La idea es que tampoco lo que se trate a nivel del aire, de los gases, digamos, que se capturan en los puntos de trabajo, también pueda generar un problema al suelo, ¿no? O pueda generar un problema también a los cuerpos de agua, donde se pueda verter un líquido digamos, que sea utilizado para el tratamiento de una masa de aire. Otros son controles de vapores, ¿no? A través de torres de adsorción, que es, digamos, no hay una reacción química, sino un atrapamiento con carbón activado, son torres con carbón activado. Otros que también pueden ser por incineración o llama, ¿no? Por ejemplo, en los compuestos orgánicos volátiles que se generan muchas veces en las refinerías, se utilizan estos incineradores, ¿no? Que lo que hace es desarrollar la combustión y de compuestos que pueden tener alta toxicidad los convierte en dióxido de carbono o monóxido de carbono, a lo mucho más vapor de agua. Los ventiladores son el corazón definitivamente del sistema de ventilación, ¿no? Son los que permiten generar la diferencia de presión. En los sistemas de ventilación exhaustiva hay dos aspectos que son importantes para la determinación de los ventiladores. Uno es el caudal, ¿no? O sea, el caudal necesario que debe dar el ventilador para todo el sistema de ventilación exhaustiva. Y dos es la presión, que puede ser la presión total o también la presión estática del ventilador. Porque esa presión debe de vencer todas las pérdidas de presión que se originan a lo largo del sistema de ventilación, que se puede generar en la captura, en los codos, en las entradas, en el sistema de control de los contaminantes, por el rozamiento de la masa de aire en el interior de los ductos, o en el ventilador en algunos casos, o también en la chimenea. Entonces, el ventilador tiene que ser capaz de vencer todas las pérdidas de presión que se dan a lo largo del sistema. Por eso son dos datos cuando uno escoge un ventilador: caudal y presión del ventilador.
Entonces, y bueno, y acá vamos a diferenciar a dos tipos de ventiladores, ¿no? Los ventiladores axiales, ¿no? Y los ventiladores centrífugos. Para toda la ventilación general se utilizan ventiladores axiales, que son ventiladores que, como vemos acá, que pueden ser tipo propela, aspas o tubo axiales. Son ventiladores que permiten mover masas de aire con caudales de 200 hasta 40.000 pies cúbicos por minuto. Pero dan muy poca presión, de 0 a 1/4 pulgadas de agua, que es una presión muy baja. Los sistemas de ventilación están por encima de 20 pulgadas, es muy bajo. Entonces, pero sí dan mucho caudal, que es lo que nos interesa para los sistemas de ventilación general, ¿no? Donde el ventilador simplemente sopla o extrae aire del ambiente de trabajo. Y los centrífugos, ¿no? Que sí nos interesa en términos de presión, ¿no? Bueno, acá se tiene a los tres anteriores y acá se tiene luego a los ventiladores centrífugos con diferentes tipos de disposición de las aletas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, vemos que también los caudales son grandes, pero también las presiones que da son altas. Que también puede utilizarse más de un ventilador, ¿no? Puede utilizarse ventiladores en paralelo, ventiladores en serie, dependiendo del caudal o la presión que querramos mover en el sistema. Y luego viene la importancia a nivel ambiental, ¿no? Entonces lo que dijimos es que los contaminantes que se capturan en los sistemas de ventilación tienen que ser tratados y eliminados a la atmósfera, de tal manera que cumplan con dos normas, el LMP y el estándar de calidad ambiental. Pero para el estándar de calidad ambiental se tiene que tomar en cuenta otros aspectos, como otras empresas que pueden generar los mismos contaminantes que nosotros, o la concentración de fondo que puede existir en una comunidad, producto de sus actividades como el tráfico, el parque automotor, comercios, combustible que se utiliza a nivel residencial, etc. Y todo eso todo eso debemos de tener en cuenta también. En los temas ambientales definitivamente hay que hablar de cómo de alguna manera está organizado el tema ambiental en el país. Lo voy a hablar muy rápido, ¿no? Primero está una política nacional del ambiente que fue aprobada en el año 2009, pero que está en este momento está por modificarse, ¿no? Y hay un proyecto que ahorita está en la presidencia del Consejo de Ministros, perdón, que está por aprobarse, ¿no? Hay una que está por aprobarse y que trae nuevas cosas. La política ambiental definitivamente lo que busca es que proteger a la población, ¿no? De la exposición a los agentes que se puedan dar a nivel ambiental y también al ambiente en general, a la biodiversidad, digamos, a la flora y a la fauna. Sin embargo, esa política nacional ambiental se traduce luego en una serie de instrumentos de gestión ambiental que se logran controlar a través de lo que se conoce como un sistema nacional de gestión ambiental. Y uno de los instrumentos de gestión ambiental que guarda relación directa con la ventilación industrial es la que está acá sombreada, perdón, que está encerrada en este elipse, que es las normas de calidad ambiental, que son los estándares de calidad ambiental, como el LCAIRE, y los límites máximos permitidos. También está el de fiscalización y sanción, ¿no? Porque también si, digamos, nuestra actividad incumple alguna norma, ¿no? O algún instrumento de gestión ambiental que hayamos aprobado como un estudio de impacto ambiental, somos sujetos a fiscalización y sanción por los entes de fiscalización ambiental, como entre ellos el principal, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. El marco legal ambiental digamos, han habido muchas normas que se han generado desde los años 90, básicamente, aunque anteriormente existían otras normas por la Ley General de Agua, en la cual se han establecido pues diferentes estándares de calidad ambiental, límites máximos permisibles, instrumentos de gestión ambiental como los estudios de impacto ambiental, los programas de adecuación medioambiental y una serie de normas, ¿no? Las cuales, digamos, inclusive van variando a lo largo del tiempo. Uno de ellos es el estándar de calidad ambiental, ¿no? Que su definición general es concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos en el aire, agua o suelo, ¿no? En su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni del ambiente, ¿no? Es muy similar para los que trabajamos en higiene, es muy similar al TLB, es muy similar al TLB, con la diferencia que el TLB es para un tiempo determinado, ¿no?
para 8 horas, ¿no? Parte del EBTWA, y para trabajadores. El estándar de calidad ambiental es para todo el día, ¿no? Porque es la persona en el ambiente están todo el día. Y para población vulnerable también, ¿no? Como adultos mayores, niños, mujeres en gestación, o gente con población con cierta morbilidad. En el Perú hay 5 estándares de calidad ambiental, ¿no? Está el estándar de calidad ambiental para aire, que regula 10 parámetros, para agua, para ruido, para suelo y para radiaciones no ionizantes. Pero cuando nos interesa el punto de vista de ventilación, el ECA para aire, ¿no? Esta es la norma del ECA de aire, que establece, digamos, 10 parámetros que se monitorean y se evalúan para poder determinar cuál es el riesgo a la salud de la población, ¿no? Entre ellos está el benceno, el dióxido de nitrógeno, las partículas menores a 2.5 micrómetros, las partículas menores a 10 micrómetros, mercurio gaseoso total, dióxido de azufre, monóxido de carbono, ozono, plomo y sulfuro de hidrógeno, ¿no? Y de acuerdo al proyecto o a la propuesta de plan de casi LMP que maneja el Ministerio del Ambiente, esto piensa crecer, ¿no?, a ciertos compuestos metálicos en las partículas, ¿no? Ciertos metales pesados, creo que son 3 o 4 metales pesados, no me acuerdo ahorita cuáles son, que se van a incorporar, digamos, en una nueva norma de calidad ambiental del aire, que tendría que ver, por ejemplo, con las acciones de fundición, ¿no? Fundición minero-metalúrgica. Entonces, la importancia de la ventilación tiene que ver básicamente con los niveles de concentración de los contaminantes que nosotros emitimos o que se puedan generar, digamos, a partir de un contaminante que emitimos por una reacción fotoquímica, y esto puede determinar una mala calidad del aire, es decir, que las concentraciones estén por encima del estándar de calidad ambiental del aire. Entonces, los instrumentos de gestión ambiental también establecen otra norma, que son los límites máximos permisibles de emisión, que lo que busca es establecer valores para ciertas actividades económicas, para ciertos contaminantes, los cuales no deben de ser sobrepasados, como emisión primero, y que luego, inclusive esos límites de emisión pueden ser menores a los valores establecidos si es que por obvios motivos se supera el estándar de calidad ambiental, ¿no? Entonces, este es otro tipo de normas que también se establece, que no existe todavía para muchos sectores, ¿no? Existe para minería procesos de minera metalúrgica, existe para como la que les muestro acá, para la harina y aceite de pescado, por ejemplo, para sulfuro de hidrógeno y para material particulado. Existe para fabricación de cemento y cal también, ¿no? Material particulado, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, mercurio, entre otros elementos también. Bueno, si es que hay coprocesamiento de residuos, a veces se quema, en los hornos de cementos muchas veces se puede quemar los residuos sólidos, ¿no? Pero ya cuando a eso se le denomina coprocesamiento de residuos. Entonces, cuando se utiliza eso, ya la norma establece más parámetros a evaluarse, porque difieren un poco de los contaminantes que se generan en un proceso de producción de cemento, ¿no? Al adicional de residuos de todo tipo, es necesario vigilar otros contaminantes. Y lo otro es que le decía que no solamente uno debe de tener cuidado con los contaminantes que se generan de manera primaria, ¿no?, como el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, entre otros contaminantes, sino aquellos que además se generen como de manera secundaria, ¿no?, como por ejemplo el ozono o el material particulado. Porque alguien podría decir, ¿no?, yo no genero ozono, por lo tanto a mí no me pueden atribuir un problema de ozono en una ciudad. Sí, pero tú generas óxido de nitrógeno. Sí, pero no es ozono. Sí, pues, pero el óxido de nitrógeno reacciona fotoquímicamente y forma ozono. Entonces, en el ambiente no solamente, si tú produces NOx o NO2, en el ambiente no solo se tiene que ver NO2, sino también se tiene que ver ozono. Entonces, también hay que tener un poco de conocimiento de química atmosférica para saber, digamos, qué otros contaminantes guardan relación con los contaminantes que se están generando en nuestras actividades económicas.
Una mayor o menor dispersión del contaminante también dependerá de ciertas condiciones atmosféricas, ¿no? En relación a la presión, temperatura, velocidad de viento, temperatura a nivel vertical, humedad relativa, también nubosidad, horas de radiación solar, que también determinan que el punto donde uno vierte o emite los contaminantes a través de la chimenea logre una buena dispersión o una inadecuada dispersión, ¿no? Entonces también es importante tener en consideración los aspectos relacionados a la micrometeorología y a la topografía del lugar donde se emplaza nuestra actividad económica. Con la utilización de modelos, ¿no? Uno puede determinar cuál sería el impacto que puede ocasionar las emisiones de contaminantes desde nuestra actividad, que lógicamente han sido controladas antes a través del equipo de control. Y con esto uno puede determinar cuáles serían las concentraciones a ciertas distancias y poderlos comparar luego con el estándar de calidad ambiental, ¿no? De ahí la importancia en materia ambiental, ¿no? De los componentes que vamos a elegir dentro de un sistema de ventilación que logre una mejor captura de los contaminantes o inclusive las decisiones que podamos tomar en el desarrollo de ciertos cambios en el proceso productivo, quizás para generar o menor volumen de contaminantes o contaminantes con menor toxicidad. Entonces, por eso es importante, con esto quiero terminar, es muy importante que el diseño, primero de la actividad productiva, tenga en consideración los riesgos que se pueden presentar para los trabajadores en la manipulación de ciertas sustancias químicas o residuos que se puedan generar en los diferentes procesos, tanto para los trabajadores como para los temas ambientales. Porque si de ahí empezamos a corregir y luego utilizamos otros medios de control como la ventilación industrial para el control de los agentes químicos, sobre todo que se van a presentar en los ambientes de trabajo, definitivamente vamos a tener menos problemas con los trabajadores o menos problemas en la salud de los trabajadores y quizás, digamos, menos problemas con la comunidad en los aspectos ambientales y quizás menores costos, ¿no? Al haber decidido el desarrollo de una actividad más amigable con el ambiente y la salud de los trabajadores. Con esto quería terminar la presentación sobre la importancia de la ventilación tanto en los aspectos de la ingeniería de higiene y seguridad industrial como en la ingeniería ambiental. Vale. Y listo para sus preguntas.